De la bendita palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 15 versículo 13. El Señor le dijo: ten por seguro que tus descendientes serán inmigrantes en un país al que no pertenecen, serán esclavos de la gente de ese país y serán tratados cruelmente por 400 años, pero yo juzgaré a esa nación en la que ellos servirán y después tus descendientes saldrán libres con grandes riquezas. Tú vivirás muchos años, morirás en paz y serás sepultado. Después de 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, ya que la maldad del amorreo aún no ha llegado todavía a su colmo. A leer Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Sean fuertes y valientes, no tengan miedo ni se aterroricen de ellas, porque el Señor su Dios irá con ustedes en él. No los abandonará ni los olvidará. Luego Moisés llamó a Josué mientras el pueblo de Israel observaba y le dijo: Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú dirigirás a este pueblo hacia la tierra que el Señor prometió darles a sus antepasados, y tú la repartirás y se la asignarás. El Señor te dirigirá a esta contigo y no te dejará ni te olvidará. No tengas miedo ni te amedrentes. Está hablando del pueblo de Israel, pueblo de la promesa de nuestro Señor Jesucristo, el pueblo de la promesa de Jehová. Jehová prometió darles la tierra al pueblo israelí, y así será, así lo cumplirá. Se cumplirá lo que él dijo. Por eso hay que tener muchísimo cuidado con lo que muchas personas hacen. Maldecir al pueblo de Israel. El pueblo de Israel es el pueblo escogido por Dios mismo. Por eso le dijo a Abraham: y en ti serán benditas todas las familias de la tierra, o todas las naciones del mundo. Bendeciré al que te bendice y maldeciré al que te maldiga. Continuamos con el libro de Hechos capítulo 15, versículo 15. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales he invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad a quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. En este caso sería los domingos en la congregación. Continuamos con la epístola del apóstol San Pablo a los romanos. San Pablo capítulo 1 versículo 5.
y por quien recibimos la gracia y el apostolado para que la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios y de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de quien vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios a quien sirvo y en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, y de quien sin cesar hago mención de vuestro siempre en mis oraciones. De vuestro siempre en mis oraciones. Rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Un próspero viaje para ir a vosotros. Continuamos leyendo Romanos capítulo 8, versículo 7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también a vuestro cuerpo mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Continuamos con Romanos capítulo 11, versículo 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con los que no vean y oídos con los que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampas y en redes, en tropezadero y en retribución. Se han escurecido sus ojos para que no vean, y agóbieles la espada para siempre.
Dijo pues: han tropezado los de Israel para que cayesen en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos, y su transgresión es la riqueza del mundo, y de su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración, porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles. Honro mi ministerio porque si en alguna manera pueda provocar celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre ellos los muertos? Sí, las primicias son santas también los que en la mesa restante, y si la raíz es santa, también son las ramas. También lo son las ramas, pues si alguno de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en el lugar de ella, y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo. No te jactes contra las ramas y te jactes, sabes que no sustentas tú la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie, y no te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Pues mira pues la bondad y la severidad de Dios, la esclavitud ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en la bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado, y aun ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, contra la naturaleza fuiste injertado, y el buen olivo, cuanto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo, porque no queremos, hermanos, que ignoréis este ministerio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego donde Israel será salvo. Con esta está escrito: y vendrá de Sión el libertador, y que apartará de Jacob la impiedad. Esto es mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que en cuanto al evangelio son enemigos por causa de vuestros, pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres. Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios.